entre unos y otros en asuntos que son secundarios, en cosas o prácticas que no inciden en nuestra relación con Dios, no inciden en nuestra salvación, no dañan ni perjudican la doctrina fundamental como es la Trinidad, la salvación solamente por la fe, la encarnación de Jesucristo, doctrinas que son fundamentales para nuestra salvación, el cielo, el infierno y otras doctrinas, el pecado, la salvación y todas estas no perjudican, pero que sí son cosas que tienen que ver con la práctica diaria del creyente, donde no tenemos en la Escritura mandamientos que son claros, que son directos, que son específicos de cosas que no podemos hacer. Y también no son mandamientos claros y específicos que están en la Biblia de cosas que podemos practicar. Y cuando estas cosas están ahí y que no sabemos porque no tenemos un mandamiento claro en la Biblia, entonces, ¿qué dice la Escritura? Son asuntos que algunos les denominan los grises de la Biblia. O sea, un gris es algo que la Biblia no dice sí, no dice no al respecto, pero el creyente dice, bueno, entonces, ¿podemos o no podemos practicar, hacer esto o hacer lo otro? Cuando no encontramos un mandamiento claro y específico en la Escritura, entonces podemos encontrar lo que se llaman principios bíblicos. Principios en la Escritura, principios que nos dicen que podemos extraer de esos principios el poder hacer algo o el decir rotundamente no se puede, porque tenemos un principio aquí. Por ejemplo, la Biblia no dice que es pecado, no dice directamente que la pornografía es pecado, ya sea para el varón o para las mujeres. No dice la Escritura que la pornografía es pecado. No encontramos mandamientos directos, claros, que digan, no practicarás la pornografía. No tenemos un mandamiento así. Pero entonces, al no haber, tenemos principios en la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, Jesús dice, ustedes escucharon o oyeron que no se puede cometer adulterio. Pero yo le digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, de esas enseñanzas extraemos el principio, que no se puede, es pecado la pornografía. Y sucesivamente, no encontramos pasajes en la Escritura que nos digan, por ejemplo, que alguien no puede consumir drogas. No puede, que la Biblia no dice, no consumirás drogas. No encontramos un mandamiento, pero encontramos pasajes donde extraemos el principio que no se debe hacer. Cuando en 1 Corintios capítulo 6, donde la Escritura nos dice ahí que cualquiera que destruye el templo de Dios será castigado por Dios. Entonces sabemos que no podemos ingerir cosas que van a dañar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. A eso nos referimos cuando hablamos de principios en la Biblia, que aunque no dicen no ni dicen sí, al poder escudriñarlos entendemos entonces que no podemos hacer algo o que sí podemos hacerlo. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos en el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el capítulo 15. Encontramos entonces acá en Romanos 14:1 y capítulo 15 hasta el versículo 13, estamos viendo acá como título que nosotros necesitamos amor y comprensión ante las diferencias de opinión. Y tenemos acá en el capítulo 14:1 hasta el capítulo 15, versículo 13 del libro de Romanos, encontramos acá que Dios nos muestra 3 principios en cuanto a la libertad cristiana, para que tengamos cuidado de no estarnos juzgando unos a otros. Hay cosas, hermanos, que la Biblia no dice sí, puedes hacerlo, ni dice no puedes hacerlo. Y entonces cuando no dice, tenemos principios. Y es lo que Romanos 14:1 hasta Romanos 15,
al versículo 13 nos está dando. Entonces, el primer principio lo consideramos el domingo anterior. El primer principio es que no debemos juzgar a nuestros hermanos en Cristo. Romanos 14, 1 al versículo 12. Y encontramos ahí que en los versículos 1 al 3 no debemos juzgarnos por cuestiones de comidas. Que si comer cerdo es pecado, que si tomar café es pecado, que si tomar refrescos de botella es pecado. La Biblia dice que no debemos juzgarnos por cuestiones de comidas y bebidas. No debemos contender con nadie, no debemos menospreciar ni condenar a nadie que lo haga. Y el que lo hace, que come estas comidas o ciertas comidas o bebe ciertas cosas, no debe condenar al que no lo hace. Claro, las bebidas alcohólicas sabemos que están prohibidas en la Escritura porque dan el cuerpo de Dios y tenemos el templo que es el cuerpo y tenemos también mandamientos que prohíben el consumo de estas bebidas. La Biblia dice que no debemos emborracharnos porque es pecado y sabemos que eso también daña nuestro cuerpo. Pero esta mañana vamos a considerar el segundo principio. No debemos poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo. Y eso lo encontramos en Romanos 14, 13 al 23, donde vamos a estar esta mañana centrados. Romanos 14, 13 al versículo 23, vamos a leerlo y dice de la siguiente manera. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, vamos a ver este segundo principio, hermanos, esta mañana. No debemos poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo. Ese es el principio que sale y que resalta de estos versículos de Romanos 14, 13 al 23. Y acá tenemos, entonces, en este segundo principio, 5 razones para no hacerlo. 5 razones, vamos a ver, para no hacerlo, para no poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo. Y la primera razón que vamos a ver acá es porque algunos se sentirán tentados a pecar. Algunos se sentirán tentados a pecar. El versículo 13 nos dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. El versículo 13 nos dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Esto que estamos viendo acá del versículo 13
es la conclusión y la exhortación de lo que ya se dijo en los versículos 1 hasta el versículo 12, ya que cada creyente va a comparecer ante el tribunal de Cristo, según lo dice el versículo 10 de Romanos 14:10. A Cristo daremos cuentas todos nosotros de cómo hayamos vivido en esta tierra. Cristo es el único juez que puede juzgarnos por las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Él es el único juez. No nos corresponde a nosotros, hermanos, estarnos señalando, estarnos criticando, estarnos juzgando los unos a los otros por cuestiones de aspectos que se le llaman secundarios. Si es pecado comer cerdo, si es pecado tomar café, si eso no es pecado, si es pecado esto, si no es pecado lo otro. Estas cosas son cosas de la vida diaria, cotidiana, que no tienen que ver con una doctrina fundamental para la salvación ni para nuestra comunión con el Señor. Tiene que ver con aspectos de nosotros, de unos hacia otros, de nuestra relación. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? No debemos juzgarnos. ¿Qué debemos hacer? El versículo 3 en su segunda parte dice, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. El mandamiento que tenemos acá en la segunda parte del versículo 13 es propónganse. Es decir, esfuércense para no ser piedra de tropiezo en la vida espiritual de los hermanos, ya que ciertas prácticas o la actitud que tiene a veces los creyentes maduros espiritualmente, ciertas actitudes que ellos tienen pueden ser ocasión de tropiezo a los hermanos que son débiles en la fe. Capítulo 14:1 nos habla de los hermanos que son débiles en su fe. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Entonces, hermanos, esforcémonos. Los que entendemos que ciertas prácticas, a la luz de la Biblia, a la luz de los principios que conocemos, sabemos que no es pecado, pero que si mi hermano débil en la fe, ¿quién es el hermano débil en la fe? Según la Escritura aquí, es un hermano que no entiende, no comprende de una manera plena algunas cosas de la Escritura. Y para él, ver a otro hermano hacer ciertas cosas, lo señalan, lo condenan, lo critican, porque él es un hermano débil todavía. Pero el hermano maduro debe tratar de no ser de tropiezo entonces a este hermano y privar su libertad cristiana y decir, me voy a proponer a no hacer esto cuando mis hermanos, fulano o fulana, está presente. Porque para él es pecado. Voy a evitarlo si sé que está ahí o que está presente. El texto dice, propónganse entonces, por amor a los hermanos tiernos en la fe, prívense de su libertad cristiana, aunque ustedes saben que lo que están practicando, lo que están comiendo, lo que están celebrando, no es pecado. El texto entonces nos llama en ese sentido a los maduros en la fe a evitar estas cosas a la vista de nuestros hermanos que tienen una conciencia débil en cuanto a estas cosas. Entonces, ¿por qué hay que evitarlo? Porque a veces los hermanos débiles en la fe, al vernos a nosotros hacer ciertas cosas, les va a recordar a ellos sus antiguas prácticas. Y les va a ser para ellos una tentación querer volver a esas cosas, viendo que el hermano maduro las hace. Y para él entonces esas cosas sí van a ser pecado, volverse a ellas. Entonces debemos cuidar nuestra libertad cristiana. Y la segunda razón, hermanos, para no poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo, es la siguiente, está en los versículos 14 al 15. La segunda razón, porque debe prevalecer sobre todo el amor. Debe prevalecer sobre todo el amor. El versículo 14 dice, el apóstol Pablo dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, nos da estos principios y él dice, yo de mi parte
estoy plenamente convencido en el Señor de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Entonces acá en el versículo 14, literalmente es, sé y estoy convencido. Y son afirmaciones muy enfáticas, categóricas, de que Pablo sabe y de lo que él está totalmente convencido. De lo que él está convencido, ¿de dónde viene? Dice el versículo 14, dice Pablo, lo que yo estoy plenamente convencido, ¿viene de dónde? Dice el versículo 14, viene del Señor Jesús. Él está convencido, es decir, que no es una opinión personal del apóstol Pablo lo que él está dando acá, no son sugerencias lo que él está dando, su convicción viene por revelación de Dios, hermanos, en aspectos de que si algo era pecado o no era pecado. Y dice, yo estoy plenamente convencido y viene del Señor Jesús. Y el versículo 14, ¿de qué está plenamente convencido? ¿Qué es lo que el Señor le ha mostrado a él? Versículo 14, de que nada es impuro en sí mismo. Es decir, ningún alimento dado por Dios contamina espiritualmente al hombre. Él está convencido en el Señor se lo ha mostrado por revelación divina a través del Espíritu Santo y él dice, nada es impuro en sí mismo. Y sabemos, hermanos, que eso que él está diciendo acá también fue algo que nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. ¿Dónde lo enseñó? En Mateo capítulo 15, versículos 10 y 11, Jesús enseñando a sus discípulos les dice, versículo 10, Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y el versículo 16 al 20 de Mateo 15, él dice, porque ellos le preguntaron porque no entendieron lo que Jesús había dicho en los versículos 10 y 11. Y él les dice, versículo 16, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. ¿Qué es lo que contamina espiritualmente a una persona? ¿Lo que se come? ¿Lo que entra a su estómago? No, dice Jesús, eso entra y horas después va a parar a la letrina. Jesús dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de él. ¿Qué es lo que sale del hombre? Y Jesús da una lista de cosas aquí. Cosas que están en el pensamiento, cosas que están en el corazón y que se manifiestan y que son pecado delante de Dios. Estas cosas son las que contaminan realmente. Ahora, el cristiano entonces, el cristiano que es espiritualmente maduro, sabe lo que es pecaminoso y sabe lo que no es pecaminoso. El cristiano espiritualmente maduro discierne, porque conoce la Escritura, porque tiene comunión con Dios, relación con Dios y puede entender estas cosas. La Biblia nos dice en Tito 1:15, para los puros, está hablando de personas espiritualmente entregadas, consagradas, dedicadas. Para los puros, todo es puro. Pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen la mente corrompida, tienen corrompidas la mente y la conciencia. La persona madura espiritualmente puede discernir. Por eso Pablo dice, estoy seguro, versículo 14, plenamente convencido que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien dice que es impuro, dice Pablo, pues para él lo es, pero no lo es.
Entonces, el versículo 14 nos dice, si algo es impuro, lo es solamente para quien lo considera. ¿Qué significa? Que si algo es inmundo, si algo es malo, hermano, si algo es malo para usted, lo es para usted solamente. Dios no lo ve así. Es para usted solamente. Y lo que es malo para usted, no es malo para otro hermano, es para usted. Y si para usted es malo, evítelo usted. Pero cuando algo es malo para usted, no trate de imponerle a los demás lo que usted cree. Si no está en la Biblia, si no hay un mandamiento, si no hay un principio bíblico, no le imponga su convicción a nadie. Es impuro para usted, es malo para usted solamente. Es lo que el texto nos dice en esa expresión acá que tenemos en el versículo 14. El versículo 15 dice, ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Aquí le está hablando a los hermanos maduros espiritualmente. Este versículo, este pasaje, está hablando a ellos. Y el texto dice, si por causa de esa acción tuya, de esa libertad que tienes en Cristo, y comes algo, o bebes algo, o practicas cualquier cosa, y eso daña la conciencia de los débiles espiritualmente, y ellos se angustian, porque el texto aquí nos dice, si tu hermano se angustia, entonces acá, si nosotros sin considerar a nuestro hermano lo hacemos y decimos, es mi libertad cristiana, yo puedo hacer esto porque no es pecado, y no me interesa que mi hermanita en la fe, que mi hermanito en la fe se ofenda, allá él, es un inmaduro. Si la Biblia dice, si tú estás pensando así, el versículo 14 dice, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, tú estás pecando, porque ya no te estás comportando con amor. Es lo que nos dice, lo que nos está diciendo el versículo. Si mi hermano se ofende, se lastima, entonces en esa situación los maduros en su fe no están actuando con consideración. Eso es lo que el texto nos dice aquí. Y el mandato es, en versículo 15, la segunda parte, a los hermanos maduros espiritualmente se les dice, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. No destruyas. Acá entonces el mandato es que no se debe destruir al hermano. ¿Qué es destruir al hermano? Acá lo que significa es, no lo dañes. Esa es la idea de destruir. No lo dañes. No perjudiques la vida espiritual. No perjudiques la conciencia de un hermano débil en su fe. Hermanos, por amor a ellos hay que evitar ciertas cosas. Por amor a ellos. Si usted ha escuchado que para un hermano en la fe es pecado que usted haga algo, coma algo, beba algo, practique algo, y si ese hermano en la fe en ese momento está ahí, evítelo. No coma, no beba eso, no practique eso, porque usted dice, por amor a mi hermano, esto no es pecado, porque mi conciencia delante de Dios y la palabra de Dios y los principios que conozco, porque usted ha investigado que eso que practica no es pecado, ha visto la Escritura. Y dice, pero para mi hermano es pecado, entonces voy a evitarlo. Eso se llama, hermanos, amor al hermano débil en sus convicciones. Eso el texto nos está diciendo acá, que no hay que dañarlo, no hay que lastimarlo. Y entonces, hermanos, debemos poner límites a nuestra libertad cristiana que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque el hermano débil en sus convicciones, dice el versículo 15, es un hermano por quien Cristo murió.
Y esto entonces, hermanos, nos indica que el saber que el hermano débil en sus convicciones, él también es alguien que Cristo ama. Y yo debo de evitar entonces ofenderlo, dañarlo, porque es alguien que Cristo ama, porque es alguien que es beneficiario como usted y como yo del sacrificio de Cristo en la cruz. El saber eso me debe llevar entonces a poner límites a mi libertad cristiana en ciertas cosas y no practicarlas para no dañar, no angustiar profundamente el corazón, la conciencia de un hermano que es débil en sus convicciones. A esto, hermanos, somos llamados todos nosotros a negarnos por amor al hermano, por amor a ellos, por amor a Cristo y para no ofender la sensibilidad de nuestros hermanos. Por ejemplo, hermanos, si para usted fuese pecado que su pastor vaya al estadio a ver un partido de la selección, a ver un partido de algún equipo de la Liga Nacional, su pastor lo va a evitar si para usted fuese pecado. Que aunque sabemos que no lo es, no es pecado, pero si para ustedes como congregación es pecado, lo voy a evitar, no lo voy a hacer, para no salir en las pantallas de la televisión levantando la mano cuando el equipo de la preferencia eche el gol. Pero si para alguien eso es ofensa, entonces yo voy a evitar no dañar la conciencia de los débiles en la fe, aunque sabemos que no es pecado ir al estadio y disfrutar de un partido de fútbol. Si para usted es pecado que su pastor vaya al cine a ver una película con la familia y usted dice eso es pecado, ¿cómo es posible? Entonces su pastor y la familia del pastor va a evitar ir al estadio para no dañar la conciencia de los que son débiles en la fe. Eso es el amor cristiano. Pero también, hermanos, lo siguiente, si para un hermano en Cristo es pecado que usted, por ejemplo, tome café, y dice, no, que eso es pecado, ¿verdad? Y el hermano dice que es pecado, pues no beba café. Evítelo. O evítelo delante de este hermano. Si para un hermano en la fe es pecado que usted, por ejemplo, tome refrescos de botella que tienen mucha azúcar, y para un hermano dice que es pecaminoso, ¿cómo es posible? Y para él es pecado, pues no se lo tome si el hermano está cerca, espere que se vaya. No ofenda la conciencia de su hermano que es débil en la fe, no lo haga delante de ellos. Por ejemplo, si para usted es pecado o para su hermano en la fe es pecado, porque para algunos he escuchado de muchas personas en la fe decir que es pecado, por ejemplo, que usted esté en un velorio y que le sirvan comida, ¿verdad? Que la familia doliente pues sirve comida a los invitados. Para algunos eso es sacrificado al muerto, lo que le están dando, entonces es pecado. Pero si su hermano en la fe, usted se da cuenta y están ahí, ¿verdad? Y les ofrecen y están en un velorio, en funeral, pues no coma. No porque sea pecado, sino porque usted no quiere ofender la conciencia débil de su hermano en la fe. Amén. Si es pecado para sus hermanos acá en la fe, si para los varones es pecado que las mujeres se maquillen, y no, qué pecado, que eso es pecado, ¿cómo es posible que la hermana, que la Biblia, hermanas, no se maquillen para venir a la iglesia? Si para las mujeres es pecado que los varones anden vestidos con esos pantalones a la moda, varones, no los usen. ¿De qué estamos hablando con todo lo que estamos diciendo acá? Limitémonos entonces todos. Usted me va a pedir cosas a mí, bueno, yo las voy a hacer, pero si para mí hay cosas que usted hace que son pecado, ¿qué cree? No las haga. Si nos vamos a limitar a ciertas cosas, nos vamos a limitar aquí todos. No solo unos, no solo espere de mí, sino que yo también voy a esperar de usted. No espere que los demás hagan cosas que para usted son pecado, sino que también espere que hay cosas que para sus hermanos son pecado, no las haga.
Limitémonos todos en nuestra libertad cristiana por amor los unos a los otros. Tanto los maduros en Cristo como los inmaduros deben evitar cosas que no son pecado, pero que para otros sí. Y si en eso estamos, somos todos inmaduros aquí. No hemos crecido, no hemos avanzado en nuestra fe. Pero si hay que hacerlo por amor al hermano, por amor a la hermana, de no ofenderle, lo vamos a hacer, aunque sabemos que no es pecado. Aunque yo no vaya al cine, puede ser que me vaya a escondidas, donde nadie me vea. No lo sé. Pero hay cosas, hermano, que caemos en los extremos porque desconocemos la palabra de Dios y no entendemos que ciertas cosas son secundarias y que siempre y cuando no violemos mandamientos claros y específicos, no hay problema. Podemos hacerlas si no estamos violando los mandamientos que prohíben hacer algo, podemos hacer sin ningún problema. Ahora, la tercera razón, hermanos, la tercera razón de que no debemos poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo está en los versículos 16 al 19. ¿Cuál es la tercera razón? Porque se dará un mal testimonio cristiano. Dice el versículo 16, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Mire lo que dice el versículo 16. Repito nuevamente. En una palabra, no den lugar que se hable mal del bien que ustedes practican. Lo que indica entonces el versículo 16 es que también se debe cuidar el testimonio cristiano en prácticas que son de cuestión de opinión personal, pero que no son pecado, que no se violan mandamientos específicos, ni se violan principios de la palabra de Dios. No se debe dar motivos para que aquello que es correcto, que aquello que es bueno, las personas lo critiquen y que los inmaduros en la fe se vean ofendidos. Dice acá, el bien, no den lugar que se hable mal del bien, porque muchas cosas que se están haciendo son buenas, pero se piensan mal por otros. Entonces el texto dice, si va a dar lugar a que lo consideren como pecado, mejor evítalo. Cuida tu testimonio, que por personas que no entienden, manchen tu imagen, manchen tu persona, manchen tu testimonio y el nombre de Cristo sea afectado o dañado por algo que los demás no comprenden. El versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El versículo 17 está complementando al 16, ¿verdad? Al 16. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? En el versículo 17 se explica la razón del por qué es incorrecto juzgarnos por cosas que son sin importancia, porque la salvación, la relación que tenemos con Dios, no consiste en comer o beber o dejar de hacer eso. No tiene nada que ver con esas cosas son secundarias, son sin importancia realmente, es lo que el texto nos da a entender. Versículo 17, la segunda parte dice, como el reino de Dios no es comida ni bebida, dice, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto significa que el reino de Dios o pertenecer al reino de Dios no es comer o beber, sino que la salvación, hermanos, ¿en qué se evidencia? En lo que yo como, en lo que no como, en lo que practico, en lo que no practico, siempre y cuando no esté violando los principios de la Biblia. No, la evidencia está en estas tres virtudes. El que está en el reino de Dios se evidencia por estas tres virtudes. En el versículo 17, justicia. ¿Qué es la justicia? Tiene que ver con una vida santa,
con una vida apartada del pecado. Tiene que ver con acciones que nosotros hacemos con nuestro prójimo, acciones justas con los demás. En eso se evidencia que usted está en el reino de Dios, no por comida, no por bebida, no por esto, no por lo otro, sino en justicia. Y la segunda virtud en el versículo 17, paz. Paz que es el fruto del Espíritu Santo y que se demuestra en una relación correcta con los demás. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El reino de Dios se evidencia en que el creyente vive en santidad, en justicia con su prójimo, que está en paz y mantiene la paz con todas las personas. Y la tercera virtud, dice el versículo 17, y alegría, o sea, gozo. El gozo también es un fruto producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente, según Gálatas 5:23. Esto es lo más importante, hermanos, en el reino de Dios. La justicia, la paz y el gozo. No comer o beber. En 1 Corintios 8:8 dice, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. Sí, dice, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Eso entonces nos da a entender, hermanos, que lo más importante es nuestra vida moral, santidad, justicia, nuestra relación pacífica entre unos y otros. Esas son las evidencias de una verdadera conversión, de una correcta relación con Dios y una correcta relación entre unos y otros. Y acá tenemos entonces que el versículo 18, Romanos 14:18 dice, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Lo que está diciendo acá el versículo 18, cuando dice, el que de esta manera sirve a Cristo, esto está vinculado con lo que acaba de decir en el versículo 17, que el que sirve a Cristo como un esclavo a su amo, evidenciará justicia, paz y gozo. El que sirve a Cristo se ve forzar por estas tres cosas. Así que cuestiones de comidas y bebidas y de otras cosas, según este principio, hermanos, no inciden en nada en nuestra relación con Dios. Es más, aspectos de relación entre nosotros mismos. Y el versículo nos dice, el versículo 18, el que hace estas cosas, justicia, paz y gozo, y se esfuerza en eso, agrada a Dios. Y es aprobado por sus semejantes, indicando un buen testimonio. ¿Qué es lo que da un buen testimonio? La justicia, la paz y el gozo que nosotros mostramos y evidenciamos. Y eso da buen testimonio delante de los inconversos. Eso da un buen testimonio delante de la iglesia, porque estamos en obediencia al Señor. Y luego el versículo 19 nos dice, por lo tanto, otra vez, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. El versículo 19 dice entonces, por tanto acá. Y eso nos da a manera de resumen lo que viene diciendo y lo que sigue diciendo. Dice otra vez, esforcémonos. ¿Qué hay que hacer? Esforzarnos, es decir, busquemos incansablemente y por todos los medios, todo lo que contribuye a la paz. No debemos estar en contiendas. Esforcémonos por estar en paz, y la paz acá tiene que ver con armonía los unos con los otros. Efesios 4:3 nos dice,
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Debemos procurar por todos los medios estar en paz unos con otros. Y el versículo 19 también nos dice, esforcémonos también por la mutua edificación. Es decir, esforcémonos en buscar lo que contribuye al crecimiento espiritual de unos y de otros. Todo creyente es lo que debe procurar en la iglesia siempre. La paz y la edificación de unos con otros. ¿Estamos preocupándonos por eso? ¿Estamos en paz unos con otros? ¿Estamos procurando la edificación de los hermanos? ¿Estamos evitando cosas que a algunos las ven ofensivas? Eso es, no hacerlo trae contienda, trae rivalidad, trae crítica. Pero el texto dice, procuremos paz y procuremos la edificación en la iglesia. Romanos 14, 19 nos dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y eso es lo que debemos estar haciendo y no juzgándonos y no poniéndonos tropiezo y no privándonos muchas veces de ciertas cosas para no entrar en discusiones, para no dañar, para no ofender a los demás. Debemos, hermanos, privarnos de muchas cosas que no son pecado para la paz y para la edificación de los unos a los otros. A eso somos llamados en Cristo, por amor a Cristo, por amor a nuestros hermanos. Busquemos siempre la paz y la edificación mutua. Y la cuarta razón del por cual no debemos poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo está en el versículo 20 y 21. La cuarta razón es porque se destruye la obra de Dios. El versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros con lo que uno come. ¿Qué es lo que está diciendo todo lo que hemos visto? Hermanos, está hablando de la libertad cristiana. Hay que privarnos muchas veces para no ofender a los demás. El mandato en el versículo 20 es, no destruyas la obra de Dios. Y se refiere a dejar de ser obstáculo para el crecimiento espiritual que Dios está obrando en la vida de los hermanos en Cristo. Cuando no nos privamos de hacer ciertas cosas que no son pecado, estamos afectando el crecimiento espiritual de alguien. Estamos obstaculizando que aquel hermano que tiene en su mente y en su corazón que lo vio hacer algo, que le vio hacer algo y para él eso le está dañando y le está afectando, ese hermano está con aquello en su mente, ese hermano está dejando de crecer espiritualmente y está estancado, está limitándose en su crecimiento. Entonces el texto dice que los maduros en la fe debemos por esa razón muchas veces limitarnos y no hacer lo que quisiéramos, porque hay algún hermanito o alguna hermanita que nos hemos dado cuenta que si me ve haciendo esto, se va a dañar espiritualmente y ya no va a estar creciendo porque va a estar con aquello en su mente y en su corazón que el hermano o la hermana cometió pecado y está en pecado y está en pecado y eso le va a estancar. Y el texto dice, entonces, no destruyas por tu libertad cristiana, no destruyas el crecimiento espiritual de este hermano. El versículo 20 dice, otra vez, mire, dice, todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros con lo que uno come. Otra vez está reafirmando que el alimento es limpio.
que podemos comerlos. El pecado está, otra vez hermanos, repitiendo otra vez, el pecado está en no limitar nuestra libertad cristiana, sin importarnos que dañe a los demás, que los ofenda, si lo ven bien o lo ven mal, dice usted, no me interesa, es mi libertad en Cristo. Lo malo es su actitud, porque no está pensando que su hermano no tiene la misma madurez espiritual que usted tiene para hacer esas cosas que no son pecado, porque no hay principios que lo prohíben, ni mandamientos directos, pero para el débil en la fe, usted anda en pecado. Entonces, cuando usted tiene esa actitud y no se limita, está pecando ante Dios y ante su hermano, no por lo que comió, no por lo que practicó, sino por su indiferencia a su hermano débil en la fe. Eso es lo que el texto nos dice. Y el verso 21 dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. ¿Qué significa el versículo 21? Significa que es algo excelente. Que un cristiano que es maduro espiritualmente, con el fin de no ofender a su hermano débil en la fe, se abstenga de comer o beber ciertas cosas, o se abstenga de practicar ciertas cosas que no son pecado, pero que es ofensivo para otros. Y se abstiene para no ser de esa forma tropiezo para nadie. Ese es amor cristiano, privarse de la libertad que se tiene de hacer algo por el bien de otro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Privémonos. Y el texto dice en el verso 20, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano pensando que tú estás en pecado. Y en 1 Corintios capítulo 8, hermanos, en el verso 10 hasta el 13, el apóstol Pablo en este pasaje estaba dispuesto a dejar de hacer cosas que no eran pecado, pero si eso ofendía a los hermanos débiles, Pablo evitaría hacerlo. Mira lo que dice 1 Corintios 8, 10 al 13. Porque si alguien de conciencia débil, ¿cómo se le llama a los hermanos que todo lo ven pecado, aunque no es pecado? Conciencia débil. Dice, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? 11. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. 12. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, mira lo que Pablo concluye, por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Pablo estaba dispuesto a dejar de hacer cosas que no eran pecado con tal de que eso no afectara a aquellos que pensaban que sí lo era. Entonces nosotros de la misma manera debemos evitar cualquier cosa que no siendo pecado mortifica y afecta a otros. Hermanos, mostremos amor evitándolas para no dañar la conciencia débil de los hermanos. Si pensábamos, hermanos, que no debía importarnos nada, lo que hacemos debe importarnos. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted a su hermana en la fe? Y si usted sabe ya y se da cuenta, porque de repente a veces no sabemos, pero si ya este hermano lo ha expresado y nosotros lo sabemos, entonces debemos privarnos para no dañar a un hermano de conciencia débil
aunque sabemos que no es pecado, debemos evitarlo. Es lo que hemos visto en los versículos 20 al 21. Y la cuarta razón por la cual no debemos poner tropiezo a nuestros hermanos en Cristo está en los versículos 22 al 23. Porque la libertad cristiana es algo privado. Mira el versículo 22 y versículo 23. Dice el 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel quien su conciencia no le acusa por lo que hace. El versículo 22 entonces dice, tu convicción de que algo no es pecado y no lo es, porque la Biblia te lo muestra, te lo enseña, tu convicción manténla como algo privado entre tú y Dios. Es decir, en asuntos que son controversiales y que no son pecaminosos ni contradicen la palabra de Dios, manténlo delante de Dios. Es decir, hazlo en privado, es algo personal, no lo practiques en público y tampoco trates de convencer a otro de hacerlo, haciendo que esta persona vaya en contra de su conciencia. Si para otros es pecado y usted haga ciertas cosas, no invite a nadie. Hágalas usted delante de Dios, hágalos con su familia, no porque no quiere invitar a nadie, sino porque no invita a ciertas personas, porque para ellos es pecado. Es lo que el texto nos está diciendo, versículo 22. Volvamos a leerlo para captar lo que dice. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Y dichoso aquel quien su conciencia no lo acuse de lo que hace. La palabra dichoso acá significa feliz el creyente que conociendo la palabra de Dios hace cosas que no son pecado y su conciencia no le reprende. Aunque para otras esas cosas son pecado, él está tranquilo delante de Dios. Todos le van a señalar, pero él delante de Dios, ella delante de Dios, tiene paz. Porque sabe que no está violando principios ni mandamientos de la palabra de Dios. ¿Va a practicar algo que es pecado para otro? Si es pecado para mí, no me invite. Que ni publique, me voy a sentir mal. Está pecando. Imagínense, privarnos por amor a los hermanos. No invite a nadie. Si va a ir al cine, no invite a aquel que dice que es pecado. Si va a ir al estadio a ver la selección nacional, no invite a aquellos que para ellos es pecado, váyase solo. Y evite donde no está la cámara de televisión, porque si lo enfocan, se muere ese hermano. El texto dice, esa convicción manténla tú delante de Dios y no ofendas la conciencia de los que son débiles en su fe. El versículo 23 cierra y dice, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no hace por convicción es pecado. ¿Qué es lo que termina diciéndonos esta sección? La idea del versículo 23 es que si alguien duda en comer cierta comida, si alguien duda y dice, pero es que todos están comiendo y para mí esto es pecado y tengo que comerla porque si no, ¿qué van a decir? Si la persona está dudando si comer algo o practicar algo, puede ser practicar algunas cosas y se siente presionado porque todos lo hacen, pero no está convencido y al final lo termina haciendo, entonces
Ha pecado. ¿Por qué ha pecado? Porque ha hecho algo sin estar seguro que la palabra de Dios se lo permite. Mire qué cosas. Entonces, el versículo 23 nos dice entonces, ¿cuál es el principio que nos da? El principio es, si dudas en hacer algo, ese es el principio del versículo 23, si dudas en hacer algo, mejor no lo hagas. Si tienes duda de que practicar fútbol, porque para algunos el fútbol es pecado, ¿verdad? Si tienes dudas que jugar fútbol, pero estás ahí en un ambiente y te están presionando y tienes dudas, no lo hagas. Si comer cierta comida en un lugar que te invitaron y tienes presión y por presión te la vas a comer, pero no estás convencido, no lo hagas. Eso es lo que nos dice el texto, no lo hagas. Porque si lo haces, has pecado, has ido en contra de tu conciencia. Si usted tiene dudas de hacer algo, por más que le digan hágalo, que mire, no lo haga. Hasta que usted esté convencido por la palabra de Dios que le avala, entonces hágalo, porque de ese modo usted no ha violado su conciencia y no ha pecado delante de Dios. Pero si está convencido por la palabra de Dios, entonces practíquelo sin ningún problema y su conciencia no le acusará de nada. Jesús, hermanos, nos advierte a nosotros para que no seamos piedra de tropiezo a nadie. Y nos advierte en Mateo capítulo 18, versículo 7, y nos dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan los tropiezos, pero hay de aquel que hace pecar a los demás. Si usted está convencido que algo para usted no es pecado, hágalo usted. Pero no trate de convencer a aquel que todavía su conciencia, por ser débil, le dice que no lo haga. Respete la libertad. Y el que tiene conciencia débil, respete la conciencia del otro. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en cuestiones de opinión personal, en cuestiones de aspectos secundarios. Entonces, ¿qué hemos nosotros visto esta mañana? Hemos visto, hermanos, amor y comprensión ante las diferencias de opinión. Y hemos visto el segundo principio esta mañana que el Señor nos da para que no nos estemos juzgando unos a otros. No nos pongamos tropiezo los unos a los otros. No pongamos tropiezo a nuestros hermanos en Cristo.